Bueno, a ver, segundo intento porque se me bloquea la tablet. A ver, vamos a ver las asíntotas en una función racional. ¿Vale? Vamos a suponer la función, la del ejercicio 6A. ¿Vale? Eh, concretamente 2x más 3 partido por x menos 1. Bueno, como vimos, sabemos hacer la simetría, los cortes y el dominio. Entonces, muy importante el dominio. Esta función va a existir siempre, excepto que cuando el denominador sea 0, es decir, en el x igual a 1. ¿Vale? Es decir, que si yo quiero representar esta función racional, esta función va a existir siempre, excepto en el x igual a 1. Es decir, aquí no va a haber imagen. ¿De acuerdo? Es decir, el dominio podré dar valores entre el 1 y el infinito, y el menos infinito y el 1. Siempre va a haber imagen, pero en el x igual a 1 no va a haber imagen. ¿Por qué? Porque si yo hago f de 1, como acabo de ver, me va a quedar 5 partido por 0. Y eso no existe. ¿Vale? Entonces, muy importante en las funciones saber qué pasa en el x igual a 1. O sea, en el x igual a 1 no va a haber función, pero ¿qué pasa cuando x tiende a 1? Es decir, cuando nos acercamos al 1, ¿qué es lo que ocurre? ¿Vale? Y ahí es lo que quiero que entendáis. Más adelante, en el tema siguiente, veremos lo que se llaman el límite. Es decir, el límite cuando x tiende a 1. Es decir, ¿qué ocurre cuando x tiende a 1? No en el 1, sino cuando nos aproximamos mucho al 1. Entonces, para entenderlo, lo mejor ahora, como es la primera vez, es hacerse una tabla. ¿Vale? Entonces, evidentemente, si doy el 1, no existe. No hay función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a dar valores, por ejemplo, cercanos al 1, pero por la izquierda. Es decir, por ejemplo, vamos a dar el 0,9, el 0,99, el 0,999, es decir, nos vamos a acercar al 1, ¿de acuerdo? Es decir, aquí está el 1, pero nos vamos a acercar al 1, en este caso, por la izquierda. ¿Vale? Eso se conoce, lo vamos a ver más adelante, como el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Entonces, si damos valores, nos cogemos una calculadora, ¿qué vamos a observar? Pues nos va a salir dividido entre 0,9 menos 1. Si le doy el 0,9, me va a salir menos 48. Es decir, un número muy grande negativo. Si le doy 0,99, vamos a ver lo que ocurre. Coger una calculadora y vais dando valores. Sale menos 498. Es decir, cuanto más me acerco al 1, este número sale negativo y cada vez mayor, o lo que es lo mismo, mucho más pequeño. Es decir, que va a tender, cuanto más me acerque al 1, eso va a tender a menos infinito, es decir, cada vez va a salir mayor, negativo. ¿Vale? Es decir, si yo dibujo eso, vamos a dibujarlo de forma un poquito cualitativa, o sea, tampoco hace falta representar valores exactos. En el 1 no hay función, pero si yo me acerco al 1, veo que cada vez sale la y sale que tiende a menos infinito. ¿Vale? Es decir, lo que hace la curva rosa. ¿De acuerdo? Si hacemos lo mismo y damos valores próximos
al 1 pero por la derecha, por ejemplo, 1,1, 1,01, 1,001, ¿qué va a ocurrir? Que cada vez vais a observar que sale un número cada vez mayor que tiende a infinito, ¿vale? Es decir, si le doy 1,1, 2 por 1,1 más 3, dividido entre 1,1 menos 1. Sale 52. Si me acerco más al 1, esto va saliendo cada vez mayor, es decir, cuanto más me acerca al 1, esto va a tender a infinito. ¿Eso gráficamente qué significa? Que cuanto yo más me acerque al 1 por la derecha, eso va a tender hacia el más infinito. ¿Qué es lo que quiero que veáis? Que a esto se dice que en el x igual a 1 hay una asíntota vertical. O sea, una asíntota es como una recta a la que la función tiende, como si fuera a aterrizar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, las asíntotas verticales se dan en los cocientes cuando el denominador es 0. ¿Vale? Pero no siempre hay asíntota, hay que tener cuidado. ¿De acuerdo? Entonces, para entenderlo mejor, ahora hacerse una tabla de valores. ¿Vale? Hacerse una tabla de valores y verlo. Pero más adelante se hace directamente. ¿De acuerdo? Es decir, cuando veamos los límites, diremos que un número partido por 0, eso va a tender a más o menos infinito. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en límite este 0 no vale 0 realmente, sino un número que tiende a 0. Si vosotros dividís un número entre un número cada vez más pequeño que tiende a 0, me sale un número cada vez mayor. Entonces eso se conoce como límite. ¿Vale? Porque 5 partido por 0 no existe. Estamos viendo que ocurre cerca del 0. Bueno, más o menos ahí tenéis cómo se ve la asíntota vertical y ahora lo podéis hacer así. Es decir, haciendo una tabla y dando ciertos valores. Pero siempre va a salir infinito. ¿De acuerdo? Bien. Entonces las asíntotas verticales, digamos, se ven así. Cuando el denominador es 0. Y luego hay que ver qué ocurre ahí. Bien. Vemos otro tipo de asíntota, que va a ser la asíntota horizontal. Bien. La asíntota horizontal es más fácil. Es decir, hay que hacer siempre, hay que ver qué ocurre cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a menos infinito. Es decir, ¿eso cómo se ve? ¿El infinito qué es? El infinito es un número cada vez más grande. Entonces, lo que podéis hacer es dar 10, 100, 1000, es decir, podéis dar números cada vez más grandes hasta que queráis. ¿Vale? Lo que estoy haciendo es dar valores de la x cada vez más grandes, es decir, estamos tendiendo a dar valores hacia el infinito. Y vamos a ver qué valor tiende a tomar la y. Por ejemplo, si yo le doy 10, os va a salir 2 por 10 más 3 dividido entre 9. Me sale 2,5. Voy a darle 100. Queda 200 más 3 dividido entre 99. Me sale 2,05. Voy a darle 1000. 2000 más 3 dividido entre 999. Me sale 2,005. ¿Qué vamos observando? Que a medida que la x va siendo mayor, la y tiende a 2. ¿Eso cómo se dibuja? Aquí está la y igual a 2. Significa que si la x tiende a valer un valor muy grande,
la y tiende a valer un poquito mayor que 2. Es decir, tiende a bajar hacia el 2, pero nunca llega, ¿vale? Si lo voy a dibujar un poquito mejor. Al hacer esa tabla de valores y darle x cuando tiende a infinito, es decir, x valores cada vez mayores, ¿vale? Vemos que me está llamando Jesús. Bien, vemos que tiende a valer 2 por arriba, ¿vale? Bien, pues a esta recta, que es la recta y igual a 2, se dice que es una asíntota horizontal. Es decir, ¿cómo hallamos las asíntotas horizontales? Dando valores cuando x tiende a infinito. Bueno, eso se conoce, se puede escribir como haciendo el límite cuando x tiende a infinito. ¿De acuerdo? Es decir, yo me hago una tabla, doy valores más grandes y lo voy viendo. ¿Qué ocurre si doy el menos infinito? Pues hacemos lo mismo. Voy a dar el menos 10, menos 100, menos 1000. Entonces vais a observar, si yo le doy menos 10, sale menos 20 más 3, dividido entre menos 11. Sale 1,55. ¿Qué va a pasar aquí? Si yo le doy menos 1000, va a salir cada vez 1,99, es decir, cada vez más cerca al 2, ¿vale? Por ejemplo, si le dais menos 10.000, vais a observar que se acerca al 2, pero no llega. Es decir, que cuando la x tiende a valer cada vez número hacia el menos infinito, la y tiende a valer menos 2. ¿Vale? La función es la función esta negra, ¿eh? Y la asíntota es el y igual a 2. Es esa recta, la función tiende como a aterrizar, ¿de acuerdo? Bueno, pues así se hallan las asíntotas horizontales. Entonces, si juntamos todo lo que tenemos, ¿por qué es importante esto? Porque si yo, por ejemplo, he hecho la simetría, que no es simétrica, he hecho los cortes, por ejemplo, hago x igual a 0 y calculo la y del corte, que va a salir menos 3, es decir, corta en el 0 menos 3. Si hago la y 0 y calculo el corte con el eje x, me va a salir que x igual a menos 3 medios. Es decir, corta en el menos 3 medios 0. Y no tiene simetría. Entonces, vamos a ver lo que tenemos. Teníamos que en el x igual a 1 había una asíntota vertical. Y en el y igual a 2, una asíntota horizontal. La función la voy a dibujar en azul. Sabía que venía por aquí y tendía al 2 por arriba. ¿Os acordáis? ¿Vale? Y luego que venía por aquí, el límite tendía por aquí. Y antes me he equivocado, tendía al 2, pero por abajo, no por arriba. Salía siempre 1,5, 1,7, 1,9, entonces tiende al 2 por debajo, ¿eh? Y observo que corta en el 0 menos 3 y que corta en el menos 3 medios. Imagínate que este es el 1, pues por aquí, en el menos 3 medios 0. Es decir, la función tiene que pasar por ahí, por ahí. Bueno, pues más o menos, ¿qué hace? La función hace una cosa así, ¿vale? Es decir, si observáis, viendo las asíntotas, vertical y horizontal, y viendo los cortes y la simetría, puedo más o menos dibujar la función. La función es el dibujo azul, ¿vale? Esa es la función. Es una función racional
que tiene asíntota. Y como observáis, el dominio de la función es todo esto y todo esto, excepto el 1. Dijimos que el dominio era todo R menos el 1. O sea, siempre para todos los valores de la X hay imagen, excepto en el 1. Y en el 1 hay una asíntota vertical. Y hemos estudiado qué ocurre en el 1. ¿Vale? Bueno, espero que lo entendáis. Habría que ver la oblicua, pero de momento vamos a quedarnos en las asíntotas horizontales y verticales. ¿De acuerdo? O sea, me interesa que veáis este ejemplo, ahora en concreto, ¿vale? Bueno, os lo paso, un saludo.